Posada, coordinador del Diplomado en Defensa y Seguridad Nacional de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Javier, un placer tenerte con nosotros. Bienvenido. Igualmente, muchas gracias, Luis. Estoy aquí listo para platicar con tu auditorio. Muchas gracias. Cuéntanos un poco, ¿cuáles son las decisiones acertadas que ha tenido el actual gobierno mexicano en materia justamente de seguridad, de combate a estos índices de criminalidad en el país, una ola de violencia que había sido criticada durante los últimos gobiernos, pero que continuamos viendo números definitivamente que nos pueden preocupar? Indudablemente. Me parece que una decisión muy importante y que contrasta con lo que se venía haciendo, por lo menos desde el año 2000, para establecer un criterio cronológico y simbólico. Sin duda, la creación de la Guardia Nacional es la decisión más importante en materia de seguridad pública en lo que va del siglo XXI. El gran contraste, Julie, hay que señalarlo, es que los sexenios precedentes, es decir, el de Peña Nieto, Calderón Hinojosa y Fox Quesada, descansaron en una política en materia de seguridad pública de carácter reactivo. Es decir, cuando ocurría algún evento traumático o algún desafío, sobre todo el crimen organizado, se despachaban fuerzas federales hacia la zona o el municipio o la región en donde se hubiera dado este acontecimiento. En cambio, con la Guardia Nacional se trata de un despliegue permanente en donde el factor primordial no es la reacción, sino la disuasión. Y esto va en consonancia en lo que sucede en otras democracias, en donde yo siempre públicamente me he opuesto al mando único, porque lo que hace es tener una policía reactiva. Y lo que se requiere es una policía de proximidad. Y es muy interesante cómo en el uniforme de los integrantes de la Guardia Nacional, en el hombro derecho, traen un parche que dice proximidad. Y lo comparto con el auditorio porque escribí un artículo sobre ese concepto y me dediqué a investigar el origen de la palabra, y proximidad viene de prójimo. Es decir, estamos ante una corporación que tiene por filosofía estar cerca del otro, de la otra, ¿no? Entonces, la división del país en 266 demarcaciones, cada una contando con un cuartel avanzado, que es la denominación, un cuartel avanzado de la Guardia Nacional, para distinguirlo de los otros cuarteles de la Armada o del Ejército y la Fuerza Aérea. Entonces, estos cuarteles avanzados estarán integrados aproximadamente o albergarán alrededor de entre 150 a 200 elementos, hasta 450. Entonces, me parece que es una decisión importante. Es cierto que hemos estado observando un crecimiento importante en algunos de los delitos de alto impacto. Si bien hay una disminución menor en los homicidios, pero es una disminución en su punto más alto. Sin embargo, me parece que a la creación de la Guardia Nacional, que no tiene ni 2 años, lo cumplirá el próximo 30 de junio de este año, por supuesto. Sin embargo, aquí harían falta otras medidas, como por ejemplo una revisión a fondo del sistema penal acusatorio, en donde desafortunadamente con ciertas argucias o con ciertas debilidades en la presentación de un delincuente, incluso detenido en flagrancia, a las pocas horas sale libre, ¿no? Se le conoce de manera irónica como la puerta giratoria, ¿no? Un delincuente tarda más en salir que en entrar a un proceso. El segundo aspecto muy importante es la creación y fortalecimiento de las policías municipales y estatales. Simplemente recordemos 3 acontecimientos traumáticos, y en los 3 invariablemente ha estado involucrada o la policía estatal, como en el caso de Tamaulipas, en Camargo, en la masacre de los 19 centroamericanos guatemaltecos, con mayor precisión, o el asesinato de 5 jóvenes en Tierra Blanca, Veracruz, o por supuesto los acontecimientos de Iguala, Ayotzinapa, en donde 3 policías municipales, 3 corporaciones quiero decir, se vieron involucradas directamente en la masacre, en el homicidio colectivo. Entonces, lo que puede provocar es que la presencia de la Guardia Nacional lo que genere es que las autoridades locales, gobernadores o presidentes municipales,
pues deleguen la responsabilidad de atender los delitos a la Guardia Nacional. Por el otro lado también, indudablemente, Perdóname, Javier, pero ¿sí están dando resultados esperados? Perdóname, ¿no te escuché bien? Sí, perdóname la interrupción, que si están dando los resultados esperados, los resultados que deben de dar en el desarrollo de estas actividades. Pues a mí me parece que sí lo están dando resultados. Simplemente entre el día 4 de febrero y día 5, en 2 operaciones el Ejército Mexicano y la Policía hicieron una incautación récord de los últimos 30 años de kilogramos de cocaína, logrando una incautación en Villacuapa de 800 kilos y después en Ciudad Nezahualcóyotl de 830, es decir, casi 1.650 kilogramos de cocaína en tan solo 2 días, y acaba de haber otra incautación antier, me parece, por parte de la Armada de México también de cocaína. Entonces, en lo que se refiere al combate al narcotráfico han dado resultados sin duda alguna. Y en el tema de los homicidios dolosos relacionados al crimen organizado, pues hay que reconocer que difícilmente se podrá avanzar allí porque primero el flujo de armas que viene de Estados Unidos, primero. Segundo, y las disputas por el mercado de drogas al menudeo en varias partes del país, sobre todo en las zonas urbanas, pues hace muy difícil que se contenga este delito, ¿no? Digo, tiene explicaciones, lógicamente. Hay más droga, hay menos consumidores, hay más disputa por el mercado, y la verdad es que el mercado de los estupefacientes es probablemente uno de los más liberales en términos de la oferta y la demanda, ¿no? Porque pues obviamente el Estado no interviene para el tema de los precios. Entonces sí es importante señalar que los resultados se están dando, pero yo insisto, y me quedé con 2 variables más para que la Guardia Nacional mejor cumpla las funciones para las que fue creada. La otra es la concurrencia decidida de los poderes legislativo y judicial. De manera inexplicable, el partido oficialista Morena recortó para este año fiscal 1/3 de los recursos para la seguridad pública municipal en año electoral, en un proceso de violencia. A mí me parece injustificable e inexplicable esa decisión. Entonces, en esos términos hacen falta un esfuerzo interinstitucional de compromiso, que ya no haya tanta improvisación en los funcionarios en las áreas de seguridad pública civil, ¿no? Desde luego, en donde pues el exsecretario prefiere su agenda personal e irse a buscar a ser gobernador de Sonora por Morena y dejar pendientes uno de los 2 temas que más preocupa a la ciudadanía, como es la inseguridad en el país. Rumbo ya al cierre del programa, definitivamente nos quedamos con muchas preguntas, pero tengo que aprovechar estos cortos minutos contigo. ¿En qué debería de haber continuidad respecto a lo que se estaba haciendo en otros gobiernos? Y te pongo el ejemplo puntual. Había muchas críticas del uso del ejército en las calles durante la administración del expresidente Felipe Calderón, y hoy lo vemos nuevamente en las calles con otras labores, incluso como la construcción de obra pública de la mayor importancia para el gobierno actual o la administración de aduanas en la campaña de vacunación. ¿Es una señal de debilidad del Estado o una señal de fortaleza del Estado que el Ejecutivo, sin importar el nombre del presidente, esté acompañado del Ejército Mexicano? Bueno, auditorio, que es el poder civil el que va a buscar al estamento militar para que colabore en otro tipo de actividades. Ahora, tampoco es exclusivo de México, ni México es el primer caso ni es el único. Es decir, las Fuerzas Armadas, por sus capacidades logísticas y de doctrina, siempre han contribuido en las democracias al desarrollo del país en cuestión, sea España, Estados Unidos, Alemania o Brasil, y más ahora en la contingencia de la epidemia a nivel mundial. Pues todos los gobiernos, en el caso de España es muy interesante, se han instalado lo que se llaman hospitales de campaña en parques públicos, en estadios administrados por las Fuerzas Armadas españolas. Entonces, digamos que es una propensión, y más en la historia de México, pues lo podemos ver desde el gobierno de Miguel Alemán hasta el gobierno de López Obrador, y como tú muy bien señalas, independientemente de la orientación partidista o ideológica,
ahí está la recurrencia a las Fuerzas Armadas. Y hay que recordarle a nuestro radio auditorio que, por ejemplo, desde el año 2000 no hay senadores de extracción militar, no hay gobernadores de militares en México desde 1994, salvo los 2 secretarios en funciones en cada sexenio de la Secretaría de Marina, en este caso del almirante secretario Rafael Ojeda y del general secretario Sandoval González, que por cierto le deseamos que se recupere pronto del COVID. Han sido estos aspectos en donde pues el presidente ha ido, ¿no?, a buscar el apoyo en distintas circunstancias por parte de las Fuerzas Armadas. Ahora, claro, llama más la atención, y tienes toda la razón, porque si comparamos las declaraciones del candidato presidencial de Morena en el 2017 con las declaraciones del presidente electo en el periodo que va de las elecciones al cambio de poderes, y las declaraciones hoy mismo, que fue Día del Ejército, del presidente en funciones López Obrador, llama más la atención porque es un cambio diametral, ¿no? Empezó haciendo señalamientos de que las masacres, ya no iban a haber masacres, como si algún soldado fuera a hacerle caso a un superior de que masacrara a quién, ¿no? No era más que retórica de campaña. A lo que dijo hoy en el discurso es interesante, no escatimó elogios, ¿no? Entonces, claro, llama más la atención porque viene de este cambio dramático, diría yo, de posiciones. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que no conocía a las Fuerzas Armadas, ¿no? Y a fuerza de estarse reuniendo todos los días, y de acuerdo a mis estudios, nunca un presidente de la República se había reunido tantas veces, ni con tanta frecuencia, con sus secretarios de Defensa y de Marina, como lo hace el presidente todos los días a las 6 de la mañana con el Gabinete de Seguridad. Entonces, sí me parece que estamos en una evolución, en un cambio. Cada presidente tiene su estilo, y por supuesto con el tema de la seguridad y las Fuerzas Armadas, y el presidente López Obrador tiene el suyo, y esta intensidad cotidiana de las relaciones me parece que es donde el presidente ha desarrollado notablemente un sentido de confianza respecto de las Fuerzas Armadas, ¿no? Qué interesante esto que apuntas. Javier Oliva Posada, gracias por estar con nosotros y con el auditorio de Mega Noticias. Gracias a ti, muchísimas gracias. Que tengamos todos un buen fin de semana.